We are starting the session, Dialogues Between Archaeological, Historical, and Contemporary Textiles in the Andes. All the papers in this session will be given in Spanish. Also, we have 6 presentations. We'll be going quickly, and because we don't have time for questions, and we want to fully translate all questions and have a full dialogue in English and Spanish, most of us can speak both languages in an informal setting. And for that reason, we invite everyone to join us Monday evening at 6 o'clock Eastern Standard Time. I'm going to put that information also in the Q&A and in the chat so that you can have it in letter form. So our first speaker today, and please use the question and answer for questions so that everyone can see them. Our first speaker today is Maria Elena del Solar. She is a Peruvian ethnographer who specializes in documenting and supporting weaving traditions in communities of diverse regions of Peru. Today, she speaks about the exquisite weaving of Huánuco, a region that connects the high Andes with the upper Amazon. Maria Elena. Bueno, hello everybody. Es muy grato para mí participar en este evento. Agradezco a TSA por la invitación y las facilidades brindadas. Y especialmente quiero saludar a Ann Peters por su disposición para organizar este simposio y al apoyo de mis colegas de la mesa. Esta es una historia contemporánea. Se plantea una nueva mirada a un viejo tema, a la luz de la revisión de las fuentes bibliográficas disponibles y del estudio colaborativo mediante una adecuación de técnicas a distancia. El tema central es la manta blanca, que se teje hasta la actualidad en los distritos de Churubamba y Panao, departamento de Huánuco, hacia el noreste de Lima, zona habitada por una población bilingüe quechua-castellano. La yura haku o manta blanca es una prenda característica de esta zona, que mantiene total vigencia en la esfera rural, así como también en las representaciones oficiales de la cultura local. Está tejida en telar de cintura de 4 orillos, en hilo de algodón nativo, y presenta forma cuadrangular conformada por la unión de 2 paños. No es posible encontrar similitudes de ese rango, en finura y transparencia, en la textilería contemporánea peruana conocida. Es austera y sofisticada a la vez, con un diseño plano sin decoración alguna, salvo la delicada orla de hilo de color que la bordea. Estos modestos mantos en tela llana, sin ningún arte estructural, tienen, lamentablemente hay que decirlo, poco interés para la museografía convencional, por la ausencia de color y diseño, aunque son portadores de un importante material diagnóstico. Su abordaje hoy implica la incorporación de los diversos contextos socioculturales ocurridos en el largo tiempo. La maestra hilandera y tejedora Cristina Jara, nacida en la región de Panao y actualmente vecina por matrimonio del pueblo de Tambogán, hizo posible esta experiencia, de otra manera imposible por el estado de confinamiento que vivimos por la pandemia. Cristina representó para nosotros gráfica y espontáneamente su mundo, aportando en la dimensión humana del estudio, complementando de esa manera un relato especialmente significativo para la situación contemporánea de los tejidos de su localidad. Quiero remarcar que todas las imágenes que veremos a continuación son suyas, así como la información etnográfica contenida en este. Y donde fue posible, se registraron los términos en quechua. No solamente se tejen mantas en algodón en Churubamba y Panao, también se tejen haku muy finas en lana de ovino. Existe también la combinación de ambos materiales, donde la urdimbre o shayana es de algodón y la trama o miñín de lana. La tecnología textil tradicional del telar de cintura haku awai se mantiene ampliamente vigente. También el telar de pedal para el tejido de tela bayeta para la vestimenta, aunque ello no es motivo del presente estudio. El orgullo de una buena tejedora se representa en la textura y excepcional transparencia de una manta fina para lucimiento, lograda
a partir de la finura del hilo y de la equilibrada separación entre los hilos de la trama. Las calidades de grosor y torsión del hilo están referidas al uso y la función de las mantas, para lujo, abrigo o carga. La introducción del ganado ovino con la colonización española implicó la toma de contacto con una fibra de calidad y textura muy diferente al algodón. La adaptación en los nuevos materiales y técnicas traídos de España fue posible sobre la base del gran conocimiento técnico y especialización de los hombres y mujeres, hilanderos y tejedores andinos. Pasamos a tecnología. Hoy vemos una refinada diferencia en el tratamiento de los materiales, algodón y lana, en las técnicas de preparación, en el tamaño y peso de los usos. Por ejemplo, no se hila algodón ni en el aire ni en el frío, porque se pega o se rompe. La torsión del hilo generalmente en Z, Manipur, y la retorsión en S, Ichok. Aunque las hilanderas hoy señalan que también saben hilar en S, y que las abuelas hacían la retorsión igualmente en S. El sentido señalado sería para lograr una tela más resistente. Me pregunto si esa resistencia podría estar señalando una fortaleza personal para resistir las malas artes de los chamanes. El piruro que vemos a la izquierda arriba es de piedra laja, confeccionado por cada tejedora, que obtiene redondez y pulido, haciendo girar la pieza dentro de un agujero en la tierra. Este tiene mayor peso y es adecuado para la lana de ovino con la hilandera de pie. El de la derecha, más liviano, para el algodón que se hila en posición sentada, es de tagua, una semilla de palmera o aje que crece en las tierras bajas, hacia el este, en el mismo piso que los embríos de algodón. En esta macrofoto se observa claramente el urdido de dos cabos caupuy y la trama de un solo cabo en una manta fina de algodón. También el diámetro del hilo, que corresponde aproximadamente a la 10ª parte de 1 milímetro, así como el fantástico brillo natural del algodón. Aquí vemos la costura de unión de los dos cayu y también una mayor densidad en los hilos de urdimbre que en los de trama, en una relación promedio tomada en 3 puntos de la misma manta, de 31 hilos urdimbre por 25 hilos de trama por centímetro. Una fina greca de 5 hilos en material industrial denominada saxa se cose en los 4 bordes de la manta. Esta igualmente se puede tejer simultáneamente que la manta, de similar manera que la aguapa o sobretejido del sur andino. Una última macrofoto con el detalle de acabado de la manta de 4 orillos, con la terminación sobrepuesta de la saxa. El uso habitual para el doblado de la manta sigue la dirección de la trama, entre 4 a 5 veces, cuidando un correcto alisado de la tela, para después enrollarse o plegarse sobre sí misma 2 veces más. La tecnología del doblado en tejidos etnográficos nos permite contrastar 2 zonas con presencia de misma cuna inca, que son Huánuco y Muyupuncu, cerca de Tarabuco, en Chuquisaca, Bolivia. En sus estudios sobre la textilaria de Panao, Mendizábal 1990 y Mendizábal y Bird 1984 registran una cantidad de 15 formas distintas de llevar la manta. La diversidad de maneras implica no solamente al género, sino también al grupo etario y a la actividad específica que se realiza. Aquí recogemos gráficamente una cantidad menor de usos debido a las limitaciones señaladas. Algunas de estas maneras han sido ya descritas y aquí son contrastadas con otras dinámicas y nuevos elementos para su interpretación. Estamos viendo ahora uso de manta como abrigo. Esta es una forma habitual para carga. Aquí otra manera de acomodar el peso, esta vez con 2 mantas simultáneas que se anudan sobre el pecho y sobre la cintura. Otra forma, una variable del mismo estilo con las 2 puntas anudadas, pero esta vez sobre el pecho.
Los gráficos de Guamán Poma de Ayala nos sirven de referente para contrastar los usos de la manta en la época inca, aunque es muy posible que esta versátil vestimenta haya sido empleada desde épocas anteriores. Una sola manta es anudada sobre el pecho y en la cintura, formando una bolsa en la espalda para llevar una carga más liviana. Pasamos a ver algunos tocados. Esta forma sencilla de anudar la manta evita que ésta se mueva mientras está trabajando. Algunos juegos amorosos de la pareja nos remiten a códigos visuales particulares a la zona. Por ejemplo, jalar la manta a la joven o tender la prenda en una ladera distante pero visible para el interesado son invitaciones a citas amorosas. Aquí vemos un estilo de tocado para protegerse del sol. Acá tenemos un tocado similar a la ñañaca o la pampacuna prehispánica, que sirve también para proteger del sol. Otra modalidad en uso muy interesante que no ha sido descrita previamente. Nuevamente acudimos a los dibujos de Guamán Poma que nos muestran que la manta de abrigo suelta sobre la espalda era de uso de la nobleza imperial, como se observa hacia la izquierda. El inca vestido con un fino únculo abrado y cubierto por la manta llana. Y a la derecha, también usada como abrigo por otros servidores del Estado de menor rango, tanto suelta sobre los hombros como anudada. En la búsqueda de antecedentes en el largo plazo, una fuente fundamental para comprender la importancia del algodón en la economía de las poblaciones en las primeras décadas posteriores a la conquista española es la visita de Íñigo Ortiz de Zúñiga en 1562. Estas visitas tenían por finalidad documentar y regular los tributos a partir de la obtención de información de los territorios y de sus habitantes, y también servían de control a los excesos de los funcionarios españoles. Estos eran los encomenderos, en los obrajes textiles. Estas visitas de inspección y censo se realizaban casa por casa, tanto a las poblaciones locales como a los mitimaes, o colonos trasladados del Cusco y de otras tierras. Huánuco estuvo entre los más importantes centros de producción textil, junto con Cusco, Ayacucho y Cajamarca hasta el siglo XVIII. El algodón era un recurso local muy importante como moneda de tributo, junto con la sal y con la coca. Se señala en el documento que el algodón provenía de chacras propias o era adquirido mediante el intercambio entre poblaciones con acceso diferenciado al recurso. El estudio de John Murrah sobre el control vertical de un máximo de pisos ecológicos se fundamenta en este territorio y sobre estas relaciones. El volumen y tipo de los productos de algodón contabilizados como tributo son descritos en detalle. Se señala especialmente a los ovillos de hilo de algodón de 1 onza cada uno. También otros productos tejidos como costales, pañizuelos de mesa, manteles, toldos, colchones, manta y camiseta de hombre, anaco y liquilla de India, una pierna de anaco, una pierna de liquilla, tejidos finos de cumbi. Suponemos que la referencia a una pierna equivale a un cayu o una mitad. La mención al pueblo de Cumbicos en la visita estaría indicando la existencia de una población de colonos cumbicamayos, nombre empleado para designar a tejedores especializados en prendas finas. Estas diferenciadas específicamente en el documento de los tejidos en tela llana de algodón para efectos de tributo. Esto cobra más sentido cuando se observa a la izquierda de la foto el diseño de la angosta faja tejida en telar de cintura para atar las faldas, registrada por Cristina Jara, que presenta un diseño similar a la Sara Chumbe, faja vestida por las collas en las fiestas del maíz en Cusco, documentada por el cronista Murúa y motivo de posteriores estudios esclarecedores en San Ignacio de Loyola, en la sierra del departamento costeño de La Libertad. Esto estaría dando cuenta de la huella dejada por la presencia de mitimaes inca en la zona, contribuyendo a ampliar el área de distribución de este diseño. El argumento refuerza la importancia de la Sara Chumbe asociada a las festividades del maíz, cuya anotación fuera diligentemente registrada por el cronista en sus escritos. Entonces, para finalizar, vemos que son varios los indicios que apuntan hacia la importancia de la producción textil en el largo tiempo en el territorio huanuqueño. Cómo los textiles
Los textiles históricos y contemporáneos se convierten en preciosos documentos contenedores de información que permiten conectar el pasado y el presente. Nos ofrecen argumentos a tomar en cuenta, que explicarían la riqueza de una antigua e importante tradición de tejedores de algodón. La tejedora Cristina Jara suma el relato de su experiencia, se hace voz colectiva y memoria, forma parte de esta importante tradición de tejedores de algodón. Ella nos ha demostrado con su participación voluntaria en este empeño la importancia de mantenerse conectada, de construir vínculos y de cimentar relaciones que puedan eventualmente manifestarse en otras esferas de la vida, a través de la emoción que pone en el cuidado de las enseñanzas recibidas de sus mayores y abierta a nuevas expectativas de futuro. Muchas gracias. Okay, thank you. Thank you for my dear panelists for telling me that I was on mute. For those of you who have come in recently, you should know that all of the speakers in this panel are speaking in their native language, which is Spanish, and that we have gone to some trouble to provide brief translations into English on the slides. Because we have 6 panelists, but we're only given the same amount of time as other sessions with fewer panelists, we are having a separate session and you're all invited. So if you write me, look into answered questions or on the chat, you have my email. And you're all invited to our session on Monday, in which we will translate everything and answer your questions. Thank you so much. Yes, TSA did know that this session was in Spanish from the very beginning. Yes, thank you. So now I wish to introduce Veronica Cereceda. She's an ethnographer born in Chile who has spent a lifetime working with weavers from Aymara and Quechua-speaking communities, both in northern Chile and in the Sucre and Potosí regions of Bolivia, where she lives today. Veronica. Imágenes tejidas en vestimenta jalca. Son hombres y mujeres del área jalca del centro-sur de Bolivia. La prenda principal de las mujeres es el axo. Bueno, una prenda de origen precolombino que se ha transformado en un manto que cubre la espalda de las mujeres, ajustado a la cintura con una faja. Esta prenda femenina lleva dos espacios con diseño, uno arriba y otro abajo. El diseño se llama paya en quechua. Son diseños tejidos voluntariamente para que sean difíciles de percibir a una primera mirada. En estas y otras características, porque son oscurecidos, abigarrados, muy complejos, y estas características sensibles llevan ya contenidos semánticos, es decir, significados que no podríamos abordar porque esta es una corta exposición. Estos payas presentan una imagen de lo que es lo interior del mundo, lo interior de la tierra, de los altos cerros, de las grandes rocas, de las profundas cavernas. Ucupacha en quechua, es decir, lo que es opuesto a lo exterior y visible. Se corresponde a este lugar hondo, profundo, con la ubicación que hizo la cristianización del infierno europeo. Al observar estos diseños, estamos enfrentando un espacio no accesible a la experiencia humana, pero que las tejedoras, como si ellas fuesen sacerdotisas, se han logrado hacerlo visible. Los personajes principales de este infierno son los kurus, ¿no? Animales míticos, siempre silvestres,
y que no se encuentran, uno se topa con ellos en la experiencia diaria. Todos estos seres fabulosos son considerados como pertenecientes a la esfera de lo demoníaco, es decir, están en el infierno. Son muchos y de mera manera y muy variadas especies. Del interior de estos personajes surge un segundo tipo de seres. Son las crías o las guaguas, si ustedes quieren, de los kurus, uñas en quechua. En este caso vemos un mono que está lleno de seres en su interior, un precioso mono en su forma. De modo que estos bellos animales están en lo interior del mundo, pero son fecundos. Un tercer personaje lo conforman los propios supais, es decir, los diablos o demonios de los Andes, ahí los ven. Se tejen con muchas diferencias en su aparición los diablos cristianos. Pero nuestro tema hoy lo constituye un cuarto personaje mucho más simple, más pequeño, el que manifiesta la presencia en estos diseños infernales de las almas de los muertos. A veces en un payay hay muchas almas, aunque no es fácil de distinguir. Los personajes, como ustedes ven, son grandes y atrayentes. Las diferencia mucho esta forma de otros seres que pueblan el payay. Son estáticas, rígidas, pero que la más las define más peculiarmente es esa extraña cabeza que podríamos decir que recuerda un escafandra. Por fin aparecieron. Sin boca, como ustedes ven, y casi siempre con un solo ojo. Notemos que su figura no lleva atributos ni definiciones étnicas. ¿Qué nos atrae en esta figuración tanto más simple que los extraordinarios animales y los complejos demonios? Nos atrae el intento de comprender de qué manera las tejedoras halcas han logrado dar vida sensible a estos seres invisibles. ¿En qué se basaron? Sus imágenes tuvieron que ser creadas de tal manera que pudieran ser aceptadas como almas también por las otras muchas mujeres que las han venido tejiendo a través de generaciones, convirtiéndolas así en un ícono identitario en las vestimentas femeninas. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dicen estas almas tejidas en el payo en relación al pensamiento mítico halka? Las mujeres las han situado en ese espacio del interior del mundo. Aparecen a menudo en estrecha relación con los kurus, con esos animales silvestres. Muchas veces los montan, como ustedes pueden ver ahí. Las tejedoras aprovechan esta situación para poner de manifiesto la levedad de estos seres que al haber abandonado sus cuerpos ya no tienen peso. Aquí tenemos dos imágenes de las almas montando un kuru. Incluso las almas pueden nacer como cualquier otra cría del interior de esos animales míticos. Vemos que algunas almas van dentro de un kuru, están reproduciéndose, diría, mientras que otras ya están afuera. Las tejedoras crean así una memoria para los que observan sus tejidos. Los espíritus de los muertos se regeneran y pueden regresar a la vida. Enternece ver cómo algunas almas se toman de la mano, sugiriendo que conservan su capacidad de afecto después de haber sido separadas de sus cuerpos. Estos detalles solo los ponen de manifiesto las tejedoras. No están en los relatos orales sobre las almas ni en los rituales que se hacen con ellas.
La creación de ese personaje no parece tener antecedentes de las almas, ¿no? En cambio, en las pinturas coloniales, como ven ustedes a la izquierda, aparecen numerosos demonios torturando a los condenados. De modo que para los supais, los diablos, habría un punto de partida en esos diablos llegados con la conquista, aunque los textiles Jalca aparezcan hoy muy creativamente transformados, como vemos a la derecha. Para las almas, en cambio, no conocemos hasta ahora representaciones ni en artes coloniales que pudieran haber inspirado su visualización, ni en textiles bolivianos que lleven su presencia materializada. Habría, al parecer, figuras parecidas a las almas tejidas en pinturas rupestres, pero naturalmente mucho más antiguas, y que plantearían el problema de la circulación de imágenes en los Andes a través del tiempo y desde lugares absolutamente inaccesibles para las tejedoras actuales. Ahí vemos muchas almas. Podríamos afirmar así que esta personificación de las almas es un verdadero aporte de las tejedoras al imaginario religioso, una etnogénesis, dirían, una creación moderna de cultura y una propuesta femenina, ya que son las mujeres las que tejen estas imágenes. La presencia de almas en el mundo interior nos plantea un problema de naturaleza ontológica que quisiéramos exponer muy brevemente. Son 4 seres, acuérdense: los kurus, los diablos, los supai, las uñas que están al interior, ¿no? Y las almas. Ahí vemos almas al interior también del cubo, ¿no? Sin embargo, cuando las tejedoras se refieren a sus diseños, solo hablan de supa y paya, diseño y técnica del demonio, sin mencionar a las otras entidades. Nos asalta así una pregunta fuerte. Se trata de 4 potencias, cada una con su personalidad diferente, que confluyen integrando la naturaleza del infierno, o probablemente de una sola deidad principal, única, de los profundos, los supai, por así decirlo, que se desglosaban por las mujeres en 4 facetas que la constituyen. ¿Son o no son una entidad única? Recientemente hemos visto aparecer en un tejido un alma que lleva cachos en su cabeza. Se trata de una conjunción entre alma y supai. Esta problemática mítica, una fuerza sobrenatural y sus 4 encarnaciones, parece ser un verdadero aporte ontológico que se formula a través de esta prenda tejida, o sea, un problema ontológico que llevan las mujeres en su vestuario. Las tejedoras la tienen en sus mentes mientras trabajan los hilos. Y resulta importante señalar que no hemos encontrado esta posible clasificación, una entidad sagrada, 4 facetas, ¿no?, formulada tan nítidamente en otros soportes o vehículos de la cultura. Tan pequeña, tan insignificante, indistinguibles cuando la mujer camina con su traje. Las almas están ahí, ejerciendo su actancia tanto sobre el cuerpo al que envuelven como sobre el mundo que lo rodea. Pero ese sería ya un tema de otros trabajos. Muchas gracias. Thank you so much, Verónica. I now introduce Soledad Oces de la Guardia. She is a Chilean textile designer and an analyst of pre-Columbian textiles
who has worked in the documentation of ancient techniques, textile forms, and color systems. Today, she speaks about responding to a request from an Aymara Weavers organization. Buenas tardes, muchísimas gracias por la posibilidad de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias a los organizadores que nos han dado esta maravillosa oportunidad y también muy especialmente a Anne, que nos ha animado y nos ha acompañado en todo este camino. Muchísimas gracias. Yo voy a compartir con ustedes una experiencia de proyecto realizada hace algunos años. Este trabajo está dedicado a la memoria de Soria Mamani, una tejedora aymara que falleció en abril de este año. El área surandina, que incluye el territorio del norte de Chile, fue tempranamente habitada por culturas precolombinas. Y el territorio de nuestro interés en esta ocasión es la comuna de Colchane, una zona del altiplano fronteriza con Bolivia que tiene un promedio de 3.690 metros sobre el nivel del mar. La comuna agrupa a una diversidad de localidades de escasa población, y este espacio ha sido habitado desde cientos de años por la cultura aymara, herederas de estas tradiciones, compartiendo un territorio ampliado con los países hermanos de Bolivia y Perú. Aquí, como en toda el área andina, los textiles cumplen importantes roles. Los aymaras son herederos de tradiciones andinas milenarias y dentro de estas, como uno de los soportes culturales más trascendentes, está el tejido. Los tejidos identifican, visten, cobijan, embellecen y tienen diferentes funciones en la vida cotidiana. Y también son un importante y definitorio elemento en ocasiones de rituales y de celebraciones. Esta herencia textil es un continuo, es una hebra que no se ha cortado y podemos comprobar cómo algunas de estas piezas conservan ciertas funciones, ciertas características y elementos comunes. Actualmente, aún hay una potente actividad textil en la zona que suele realizarse en forma comunitaria. La edad promedio de las tejedoras ha ido aumentando significativamente y las más jóvenes ya no tienen el dominio técnico de sus mayores, lo que ha conducido a la pérdida de parte importante de la tradición y el conocimiento técnico tradicional. En octubre del 2014 pudimos ser parte de un proceso significativo de reflexión al interior de la comunidad de tejedoras, que en parte fue impulsado por la posibilidad de acceder a fondos concursables que, teniendo origen en instituciones estatales, deben pasar por sistemas de presentación y selección que no siempre son accesibles para ellas. En este proceso, las tejedoras comenzaron a manifestar su inquietud, reconociendo su estado vulnerable y con dificultades para comercializar, cierta preocupación por la calidad de los textiles que había ido mermando, preocupadas también por el olvido de algunos tejidos y de su interés por acceder a la reproducción de algunos colores antiguos. Perdón. De esta manera, la agrupación Aymar Warmi solicitó apoyo para presentar y ejecutar un proyecto que les permitiera revertir este diagnóstico. Y así nació el proyecto Memoria Textil. El proyecto Memoria Pretextil se propuso recuperar, revitalizar y reaprender técnicas de tejido tradicional aymara vulnerables al olvido, mediante la elaboración colectiva de una colección de textiles tradicionales para ser seleccionados, registrados y conservados y gestionados por la agrupación de artesanas. El material, producto del proyecto, quedaría como de resguardo, consulta y inspiración creativa para las tejedoras y también una muestra al público. Las tejedoras se organizaron para escoger entre ellas a 2 maestras que guiarían el proceso de aprendizaje, María Mamani y Celinda Castro. Y se reconoció en María Choque a una persona que sería la coordinadora y puente con las profesionales. Por otra parte, el equipo consultor de 2 diseñadoras y una psicóloga organizacional prestó asesoría en terreno
y a distancia en metodologías de trabajo, reconocimiento, documentación y selección de material. Proveyó las fibras, los tintes, trabajamos en color y fundamentalmente en la gestión del proyecto. A continuación iremos viendo algunas etapas del proyecto. La primera parte fue revisar referentes de textiles etnográficos, también en bibliografía y en colecciones. Y en ese sentido, lo primero que se hizo fue una visita guiada a la colección textil etnográfica y luga del Museo Regional de Iquique, que fuera inaugurada en enero de 2015. Este fue un momento muy conmovedor, porque las tejedoras se encontraron con textiles que habían sido de sus propias familias, de su entorno, en los años 70, o sea, de 1970. Esta colección fue donada por Verónica Cereceda y es producto de su trabajo en terreno entre los años 1970 y 1974. A partir de estos recorridos se realizó un conjunto, una selección de tejidos que les parecieron más relevantes para recuperar y tejer. Y luego también esto fue encuestado individualmente preguntando: ¿qué piezas conoce? ¿Cuáles no sabe tejer? ¿Cuáles quiere aprender? Y todo esto fue procesado de manera que llegamos a ciertas conclusiones que nos permitieron hacer la selección. Por otra parte, otra inquietud de las tejedoras era la obtención de los matices que se observaban en los tejidos más antiguos. En las últimas décadas, asociados a los movimientos de conciencia ecológica y la evocación de todo aquello que provenga del medio natural, las tejedoras se han visto impulsadas a recuperar un conocimiento perdido. Sin embargo, esta recuperación de la tintorería natural tampoco resulta ser un camino que satisfaga plenamente sus necesidades, pues las plantas no siempre logran renovarse con tiempo requerido, requieren de una esforzada recolección y abundancia de agua. Surge entonces, como alternativa, la réplica de matices naturales a partir del uso de tintes químicos. En una investigación Fontes realizada en el Museo Chileno de Arte Precolombino de Santiago, se conformó una carta de color con la medición espectrofotométrica y reproducción química de matices textiles arqueológicos del norte de Chile, llegándose a un total de 253 matices diferentes. Este era el colorido que existía entonces hasta el siglo XIX, cuando las tejedoras comienzan a incorporarse con los colorantes artificiales. Y en ese momento están entonces hasta ese entonces usando dos paletas de color, llamémoslo así. Una que proviene de los colores naturales de la fibra, lo que denominan habitualmente los colores pura, y otra de los colores teñidos, o los colores pana, como suelen llamar. Los colores pana pueden provenir de los tintes naturales, de las plantas, pero también de los tintes artificiales. Habitualmente, este colorido más intenso es el que se utiliza para vestimentas de fiesta o de ceremoniales. En los años 60 del pasado siglo se incorporaron las fibras acrílicas, las que por intensidad de los colores, porque la intensidad de los colores que ellas podían otorgar, fueron un gran atractivo, particularmente para las tejedoras más jóvenes, agregando una nueva expresión a sus textiles, particularmente a través de las quizas, lentas degradaciones dictadas que hablan de gradual paso de la luz a la sombra. Y las tejedoras tienen nombres específicos según su matiz. A partir de ello, cada tejedora escogió los colores para sus tejidos. Y todos estos nuevos colores fueron reapropiados y reinterpretados. Así entonces, ellas pudieron elegir entre diferentes paletas de color. Las naturales de las fibras, el teñido natural con plantas, los tintes químicos sobre fibras naturales, fibras acrílicas teñidas con colores intensos y colores precolombinos reproducidos con tintes químicos. Aquí parte de la etapa de teñido, donde participaron activamente todas las tejedoras y también
las profesionales fueron aportando desde su capacidad para reproducir los colores. Hubo colores, como ya se dijo, colores muy intensos, artificiales, pero también colores artificiales, pero muy acorde a la paleta precolombina. La ejecución de las piezas se llevó a cabo organizando grupos de artesanas que se reunirían a tejer, en promedio una vez por semana durante 5 meses, guiadas por maestras de su propia agrupación. Finalmente, del total de tejedoras tejieron 21 de las 39. Esto permitió poco a poco ir recordando de manera colectiva y a la vez el reconocimiento de las artesanas mayores que tienen esos conocimientos y técnicas. Por otra parte, el equipo en Santiago iba realizando su propia parte en documentar y procesar toda la información que nos iba llegando. Algunos logros del tejido fueron la recuperación de formatos de textiles olvidados, la recuperación de técnicas de urdimbre atada, la recuperación complejas con usos de 2, 3 y 4 urdimbres, y la recuperación de terminaciones en bordes larpa, que ustedes ven en pantalla. A continuación veremos lo que resultó de este ejercicio de memoria textil. Algunas de las cosas. Aquí están las reproducciones que ustedes pueden ver en la visita a la izquierda, en la visita al Museo Regional, y luego la pieza reproducida a su mano derecha. Aquí una chuspa pasante, su original y su reproducción. En este caso una malcubistalla, una prenda masculina, también en su original y reproducción. Y esta también fue una de las técnicas recuperadas porque no se practicaba ya el teñido de reserva de la urdimbre. Los diferentes tipologías dentro de un tipo de pieza, por ejemplo las incuñas, distintos tipos de incuñas según para qué se usan. O los diferentes tipos de fajas. Finalmente, el archivo textil, con 20 piezas seleccionadas, y también con sus fichas de estudio y de documentación, fueron llevadas y dejadas en la biblioteca del Liceo de Colchane. Esto fue realizado en una inauguración con toda la comunidad durante la festividad de la Semana de Colchane, y acorde a la costumbre también se hizo una chaya. No sé por qué se salta. Aquí vemos parte de la inauguración. La chaya con la participación y agradecimiento. Y aquí ustedes pueden ver el resultado del tipo de mueble, que es un mueble sellado, que permite no solo la exhibición interna, sino que también su traslado y poderlo compartir en otros espacios y comunidades. Los logros son la difusión de este patrimonio en muestras nacionales, como la muestra de artesanía UC, el creciente interés de la comunidad por recuperar su patrimonio, el interés que se manifiesta, por ejemplo, hasta el punto que las autoridades locales han hablado de tener un museo propio en la localidad de Colchane que pueda recuperar parte de la muestra que está exhibida en este momento en el Museo Regional de Iquique. Por otra parte, otro logro que me parece significativo es que dentro de las premiaciones nacionales otorgadas por el Estado, en los últimos años, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, todos los años han tenido representantes de la comunidad de Colchane, y especialmente este año tenemos 3 premiados. De todos estos premios de los últimos años, hay 2 de ellos
que pertenecen a la misma colección que se desarrolló, digamos, son réplicas de la misma colección que se desarrolló para este proyecto. Algunas conclusiones que me parecen importantes de lo que fue este ejercicio es la relevancia del trabajo que se ha hecho y el encadenamiento de estas investigaciones. Quiero decir, un trabajo realizado a partir de los estudios de Verónica Cereceda, de Penny Dransart, Dina Medinsky, ha ido construyendo un saber en torno al tejido aymara. La importancia de conservar estas colecciones, de inconformar las colecciones antes que las perdamos, porque estamos en peligro inminente de pérdida. La positiva participación de profesionales como articuladores y facilitadores en este tipo de proyectos. Y lo que me parece a mí como la conclusión más relevante es favorecer proyectos que contribuyan a la autonomía de las tejedoras. Aquí estoy nombrando a todas las personas que participaron, a todas las tejedoras, que por supuesto con mucha satisfacción, y también a los participantes del proyecto desde Santiago. Muchísimas gracias. Let me introduce Barbara Cases, who has returned to us. She's a Chilean archaeologist who specializes in textile analysis, tracing regional interactions in Inca and pre-Inca times. For her dissertation, she has worked with modern Aymara herders and makers to understand the chaîne opératoire of textile production, use, and deposition. Bárbara. Buenas tardes, muchas gracias. Disculpen este pequeño impasse. Lo que les voy a presentar ahora corresponde a mi investigación doctoral, cuya inspiración fue el estudio de Verónica Cereceda sobre las talegas de Isluga, cuya lectura sembró en mí el deseo de conocer a las tejedoras actuales y el conocimiento que ellas tienen. A continuación les voy a mostrar cómo surgió esta investigación, el problema central y la manera en que se desarrolló este modelo de análisis que luego se probó en un contexto textil doméstico, los resultados de este ejercicio y las proyecciones del método de análisis que se desarrolló. Esta investigación surgió de las evidentes diferencias entre los textiles que provienen de depósitos domésticos y de los cementerios. Los primeros, en la imagen de la izquierda, corresponden a material fragmentado en mal estado del que existe poco conocimiento actual, no obstante su potencial para abordar la producción, el uso cotidiano y la función social de los textiles en los ámbitos en que fueron usados y elaborados. Por su parte, los tejidos provenientes del ajuar y ofrendas funerarias tienen mayor completitud y mejor conservación y existe un conocimiento más acabado sobre ellos, el que se ha usado para caracterizar lo cotidiano y la producción textil por medio del razonamiento analógico. De esta manera, al abordar esta investigación, nos enfrentamos a la ausencia de herramientas metodológicas que permitieran, por una parte, relacionar fragmentos con piezas completas y que pudieran indicar qué y dónde buscar para abordar la producción textil prehispánica. A la fecha de inicio de esta investigación, además, existían pocos estudios sistemáticos sobre tejidos contemporáneos que contemplaran datos técnicos detallados, como los que usa la arqueología sobre el proceso productivo y que permitieran el desarrollo de modelos analógicos. En tal escenario, la opción fue hacer el registro de la cadena operativa desde una mirada arqueológica que contemplara acciones, objetos, gestos, conocimientos y también los desechos y los lugares en que se realizaban las actividades a través de un acercamiento al hacer textil que hoy realizan las tejedoras andinas, o bueno, unos años atrás. De esta manera, el problema que se abordó fue de tipo metodológico, orientado a reconocer elementos de análisis para abordar el proceso de manufactura textil y luego poner a prueba la metodología de análisis resultante en un conjunto textil doméstico. La investigación entendió la producción textil como hecho social y se abordó de un énfasis tecnológico porque en el tejido telar prácticamente todas las características de las piezas u objetos derivan de decisiones técnicas, porque los atributos técnicos portan información sobre formas de hacer y en ese sentido son sensibles a variaciones en el tiempo y el espacio. Se empleó también el concepto de cadena operativa que permite segregar la extensa secuencia productiva textil en unidades de análisis manejables. Y
se realizó un registro etnoarqueológico de la secuencia productiva basado en el concepto de continuidad, pero entendiendo que las tejedoras actuales no son necesariamente descendientes directas de las tejedoras prehispánicas, pero como pudimos constatar, comparten conocimientos sobre el proceso técnico. En tal sentido, se reconocen las transformaciones experimentadas por la población andina desde la conquista hasta la actualidad. Por otra parte, para la reflexión antropológica sobre tecnología, las sociedades tradicionales, como las prehispánicas y las actuales o subactuales, no son radicalmente distintas porque gran parte del conocimiento tecnológico se basa en cognición no verbal y porque en definitiva toda sociedad está en proceso de cambio, siendo creada y recreada por sus actores. El propósito del enfoque analítico usado en el registro etnoarqueológico fue generar una batería de indicadores materiales con los cuales contrastar los restos arqueológicos, y en ese sentido se apostó por articular el hacer textil actual en cuanto a patrimonio material con el patrimonio material arqueológico, lo cual a su vez ayudó a abordar los elusivos aspectos inmateriales en el pasado a los cuales la arqueología aspira a acceder a través del estudio de la cultura material. Para esto se realizó un reconocimiento y entrevistas en profundidad a un grupo de tejedoras cuyo lugar de origen fue el altiplano, fuera de ámbitos urbanos, es decir, con una infancia, adolescencia y adultez temprana en contextos rurales, inmersas en un ambiente en que se familiarizaron tempranamente y entrenaron en la actividad pastoril y textil. En tal sentido, el conocimiento tecnológico que les fue transmitido fue a través de la experiencia del pensamiento visual, espacial y razonamiento analógico. Es decir, aprendieron en el hacer y el mirar con poca instrucción verbal. Una vez casadas, este grupo de tejedoras tejió y usó todas las prendas de uso doméstico y ritual que su familia requiriera, y en concordancia con sus obligaciones traspasó sus conocimientos textiles al menos a sus hijas mayores. Elaborar estos textiles implicó realizar la cadena operativa que pudimos corroborar tiene similitudes entre pasado y presente, y que esta persistencia daría cuenta de cierta eficiencia de esta tecnología para reproducir el valor cultural de la práctica textil que tuvo en el pasado y sigue teniendo hasta nuestros días. Más allá de las materias primas, los objetos usados en la producción textil tienen una clara similitud con las contrapartes prehispánicas conocidas, en particular las que se relacionan con las principales transformaciones sobre las materias primas, como es el uso de la tortera o pusca, los telares y la vichuña. Estos habrían experimentado pocos cambios a través del tiempo porque su función demandaría ciertas características específicas y fijas, salvo cuando se realizan innovaciones textiles sustantivas como las que han ocurrido en las últimas décadas. Justamente estas transformaciones en la práctica textil resultaron desalentadoras en principio porque muchos tejidos, como señalaba Soledad hace poco, ya no se usaban ni producían de manera cotidiana. Solo unos pocos se hacían por pedido para su uso en carnaval o ceremonias. Sin embargo, observar un cambio tecnológico en tiempo real resultó fascinante desde una mirada arqueológica al presente debido al dinamismo del proceso de cambio y de transformación tecnológica. El registro etnoarqueológico contempló cada etapa. Lo que está en los cuadros de color azul en mayúscula corresponden a las etapas en sí, y lo que está en verde corresponde a los resultados de cada una de ellas. Y en ese sentido se buscó destacar que cada etapa tiene consecuencias en los objetos textiles del pasado y presente, ¿ya? Además de estos contextos de uso y descarte. Se excluyó el proceso de teñido porque habría este cuadro como al infinito. Ahora, para ordenar esta información y sistematizarla, de modo que nos mostrara qué y dónde buscar materiales para abordar la producción textil prehispánica, se distinguió y relacionó también aspectos materiales con inmateriales. Los materiales, lo que está en verde, con los aspectos inmateriales en morado. Y esto luego fue ordenado como una batería de indicadores, muebles e inmuebles para cada etapa. Los indicadores muebles incluyeron materiales textiles, es decir,
todos aquellos objetos realizados en fibra de camelio y realizados por medio de procesos y técnicas textiles, a diferencia de aquellos realizados en otras materias primas que son fundamentales para las distintas etapas de la cadena productiva. Y respecto a los indicadores inmuebles, estos corresponden a los lugares específicos en que se desarrollan las distintas etapas y su emplazamiento geográfico. Esta batería de datos... ¿Sí? Un poco más lenta. Estoy obsesionada con los 15 minutos. Ya. Entonces, el método analítico, estos datos fueron, perdón, me voy a retroceder fueron puestos a prueba en el sitio habitacional de Huancarane, en el curso medio del Valle de Camarones, que es un sitio habitacional que fue excavado en la década de 1970 por Hans Niemeyer y Virgilio Chapacase, quienes además realizaron algunos análisis sobre el material textil. Este conjunto textil fue sistematizado de acuerdo a los indicadores recién señalados, lo que arrojó como resultado este esquema, al cual me voy a referir en más detalle en unos momentos, pero que básicamente segrega una cadena operativa realizada posiblemente por mujeres de una realizada por hombres. Respecto de las cadenas, de los aspectos que fue posible observar en el material de Huancarane, hay todo un tema relacionado a evidencias del procesamiento de la materia prima, específicamente la limpieza del vellón. Y sobre este tema cabe destacar que Niemeyer y Chapacase a fines de los 70 hicieron un pionero análisis de fibra textil y detectaron el uso de llama, guanaco y vizcacha, lo que les permitió argumentar que las fibras de los animales posiblemente mantenidos in situ se habrían usado para realizar estos tejidos. Análisis de isótopos que se han llevado a cabo de manera más reciente indican una parte importante de fibras provenientes del altiplano y en menor medida un conjunto que posiblemente corresponda a fibras de crianza local. Otros aspectos que están presentes en el material de Huancarane son evidencias de hilado y torcelado con pusca, tanto a partir de los hilados en sí como torteras de madera y cerámica. Se pudo hacer inferencias sobre el tipo de telar empleado a juzgar por el formato de algunos restos, como los fragmentos de bolsa talega que hay acá, y el uso de telar de suelo para elaborar textiles de un formato más grande, como túnicas, bolsas, costales, mantas y frazadas. Asimismo, hubo que separar posibles fragmentos de frazadas gruesas que, si bien se habrían realizado en telar de suelo, requirió de hilar y torcelar de un modo distinto que los tejidos mostrados anteriormente, y en ese sentido, al contemplar y hacer el análisis desde la cadena operativa implica separar algunas cosas en etapas previas, es decir, en el análisis de hilado ya se separan el material arqueológico. Además de los objetos tejidos, en el sitio se encontraron herramientas usadas en el proceso de tejer, como fragmentos de vichuña, la lanzadera de madera y agujas de cactus, usados seguramente para el cierre del tejido, las terminaciones, pero también para las reparaciones. Existen también restos de tejidos reparados dentro de los conjuntos, y que en realidad no es que existan también, es como el grueso de los tejidos que se realizaron y que documentarían el uso intenso de los tejidos previo a su descarte. Como les señalaba hace un rato, existen también evidencias de una cadena masculina realizado a través del hilado manual o mismir para la confección de objetos principalmente utilitarios como redes, cordelerías, faja y ondas. Ahora, en suma, es posible hablar de la producción textil in situ en Huancarane
ya que se reconoció al menos 4 etapas de la cadena de manufactura del tejido telar, posiblemente femenina, documentada por residuos, herramientas usadas en su elaboración y productos resultantes. También hay evidencias de la secuencia de producción masculina, y todo esto es coherente con la identificación de algunos focos en que se habría realizado posiblemente el hilado en pusca, el hilado mismir y el tejido telar. Los productos resultantes de ambas cadenas permiten, de manera complementaria, dan cuenta de los distintos y variados ámbitos en que opera el textil, que incluyó en este caso el vestuario, el abrigo, cargar, contener y transportar alimentos, ámbitos utilitarios, y en una medida mucho menor el ámbito ritual, con el que se podría haber hecho un enlace con los cementerios. Los tejidos desechados en el sitio, de acuerdo a sus características, parecen haber sido de uso cotidiano, dando cuenta de una posible divergencia entre textiles de uso diario y rituales, que son los de cementerio, y por tanto de ámbitos distintos de uso y producción. Y en ese sentido aquí hay una invitación a relacionar materiales que vienen de sitios habitacionales entre sí de un modo independiente de lo que ocurre en los sitios funerarios. Otra cosa interesante fue encontrar que estos tejidos se vinculaban con las áreas, digamos, con sus pares de la cultura arica y Pica Tarapacá, y que existía una mezcla de elementos tecnológicos, lo que además sugeriría que el Valle de Camarones podría haber sido un punto de articulación entre ambas entidades culturales. Bueno, para finalizar, hay algunos aspectos sobre los cuales me gustaría detenerme brevemente. Uno fue constatar la extensa cadena operativa en la que tejer es una etapa bastante tardía, lo que implica que muchas decisiones relativas a la técnica y a los productos resultantes ocurren prácticamente en el corral en las primeras etapas, en tanto las que se orientan a las prendas específicas lo harían durante el hilado. La cadena operativa también implica un ritmo, un tiempo, un tempo textil, ya que varias etapas implican un trabajo minucioso que se extiende por una cantidad de horas difícil de estimar. Algunas tareas se superponen en el tiempo, requiriendo una planificación de un textil que puede requerir meses o años desde que se obtiene la fibra hasta que se usa y descarta. También es interesante haber notado que las materias primas, hilados, prendas y herramientas pueden heredarse, por lo tanto pueden extender su vida social a algunas generaciones antes de desecharse o depositarse en contextos funerarios, y además se conservan, por ende la expectativa de encontrarlas es baja tanto en contextos domésticos como funerarios, todo lo cual implica desafíos como importantes para la arqueología que busque abordar este tema. Por otra parte, las herramientas y etapas implican una organización espacial de la cadena operativa, lo que sumado a la flexibilidad y dinamismo de la actividad permitiría realizar prácticamente cualquier etapa en cualquier ambiente. En consecuencia, el análisis de la producción textil debiera abordarse a nivel de patrón de asentamiento. Ahora, el uso de cadena operativa permitió como segregar todas estas etapas y al mismo tiempo acceder a los conocimientos que sustentan las prácticas en el pasado, y en ese sentido abordar dimensiones inmateriales en el material prehispánico. Y si bien yo considero que esto es un modelo perfectible, considero que puede ser un mapa de ruta para abordar la producción textil desde los propios residuos en sus lugares de producción. Bueno, espero no haberme pasado demasiado y agradezco nuevamente la paciencia, y por algún motivo hay una diapositiva que no salió, que era el de los agradecimientos. Así que bueno, volví. Well, I know there were a lot of thank yous, and fortunately this will be published. So Yuki Seo is a Japanese educator and textile conservator who resides in Peru. She works there on the analysis and replication of pre-Columbian textiles. Buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida por poder participar en este evento. Gracias a todos los organizadores, especialmente a nuestra coordinadora, doctora Ann. Hoy voy a presentar un pequeño resumen del proyecto,
recuperación de técnicas textiles prehispánicas. Explicaré cómo nació este proyecto, de qué trata, qué es lo que ya hemos hecho y luego cuál es el reto que tenemos en adelante. El Perú es un país que conserva una rica cultura en el ámbito textil. Siguen hilando con uso, tejen con telar de cintura en muchos lugares. No solo hay textiles contemporáneos, sino también textiles antiguos. Sin caer en la exageración, puedo decir que estamos viviendo sobre los sitios arqueológicos. Se encuentran los textiles excavados en buen estado de conservación. Es sorprendente que podamos ver los textiles desde la época precerámica. Y ciertamente hay numerosos estudios científicos, académicos acerca de ellos. Sin embargo, no hay la parte práctica de estos textiles prehispánicos, sobre todo lo relacionado con las técnicas muy particulares. Me encantaría que renacieran y tomaran vida estos hermosos textiles en el presente. En mi propia experiencia, conocí a unas señoras japonesas. Venían al Perú, visitaban a los museos para analizar las piezas. Ellas no pertenecían a ninguna institución académica, sino que venían motivadas por su interés particular. Yo las acompañaba para facilitar su investigación. Ellas hacían réplicas de piezas originales y las entregaban a los museos. A través de más de 30 años de investigación, lograron un nivel muy alto. Una de ellas es la señora Keiko Watanabe, cuya especialidad es anudado de época Paracas. Ya cuenta con 23 réplicas de las piezas que se encuentran en diferentes museos. Actualmente tiene 79 años. Gracias a ellas, tuve la oportunidad de conocer a más investigadoras de técnicas prehispánicas. Chieko Aihara es muy conocida por la técnica Sprang. Da clases y cursos. Presenta las réplicas prehispánicas y piezas artísticas también. Se puede buscar su página web con el nombre de Taller Yupanqui. Ha dictado cursos en Chile y Perú en los años 90. Actualmente tiene 72 años. Ella se llama Koyun Yukiko, tiene 53 años, es profesora de Kirin y cuenta con 60 alumnos en su taller. Su interés y conocimiento es muy amplio. Aparte de Kirin de Medio Oriente, enseña también sobre el textil de Guatemala y textil prehispánico de los Andes. Con ella hemos hecho cursos en Perú de brocado y tejido de urdimbre cruzada tubular. Recibo su constante apoyo para organizar mis cursos. La señora Makiko Tada es una ingeniera física, doctora de 73 años, docente de la Universidad de Tecnología de Kioto. Publica artículos y libros sobre el tema. Es directora del Congreso Internacional de Trenzas. No hay otra persona que sepa tanto como ella sobre el mundo de kumihimo y trenzado prehispánico y actual de los Andes. La señora Yoshie Aoyagi, de 79 años, es alumna de la doctora Tada. Ella venía a Perú cada año durante esta última década y se quedaba por un mes investigando las piezas del mundo y buscaba a los maestros peruanos de trenzas en los pueblos de Ayacucho, Cusco y Lima. La señora Miyako Suzuki lamentablemente falleció el año pasado. Ella analizaba la colección privada del Museo Bara en Japón, desde el análisis de la estructura hasta la réplica de las piezas, abarcando todas las técnicas que se encontraban, y nos dejó un gran libro como diccionario de técnicas prehispánicas. Hay más investigadoras como Nobuko Kajitani, que trabajaba en el Metropolitan Museum. La mayoría de ellas son mayores. Tienen conocimientos de 30 a 40 años de investigación y práctica
y el Perú necesita sus conocimientos. Entonces, comencé a organizar cursos de las técnicas con la ayuda de ellas. Desde el 2016 he hecho 7 cursos con 4 técnicas. Me ofrecieron el espacio de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de estos cursos, he realizado varios talleres, workshops, conferencias en unos museos, institutos y en la Universidad Mayor de San Marcos. Hoy voy a mencionar solamente 2 técnicas, añado y anudado. Comenzamos con el añado. Las culturas que usaron más esta técnica son Paracas y Nazca, elaborado con la fibra de camello. Se encuentran variedad de formas, iconografías y usos con esta técnica. La estructura es parecida a la de jersey del tejido de 2 palos. Se puede observar que el cruce tiene la forma de la letra Y en minúscula. En la Universidad Católica del Perú he realizado los cursos de añado en febrero y mayo del 2016. Siempre en mi curso trato de llevar a los participantes al museo para que ellos puedan tener la oportunidad de analizar las piezas. En total fueron 55 participantes y la mayoría eran profesores de diferentes carreras, artistas y estudiantes de la Facultad de Arte. Y luego los artistas comenzaron a aplicar el añado a sus trabajos. La foto de la izquierda no es hilo, sino cerámica. Ahora vemos el anudado. Normalmente el anudado es conocido por la elaboración de redes y bolsas y se encuentran desde la época precerámica. Sin embargo, este anudado de la época Paracas es muy particular. Mientras las redes tienen espacios entre los nudos, el anudado Paracas no tiene espacio. Por eso es muy consistente. Explico un poco sobre el proceso de su estudio y experiencia de cursos que hemos realizado en Lima y Cusco. Primero, ella toma fotos de las piezas en los museos y luego las amplía y comienza a contar y dibujar los nudos. Este proceso demora de 1 a 2 años. Cuando logra un diagrama, comienza a hacer la réplica que le toma aproximadamente 1 año. Es la pieza más extraordinaria de la época Paracas. Ella tomó 4 años para hacer esta réplica y la entregó al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, junto con su análisis. Ella creó símbolos propios de los nudos y el movimiento de hilos para que otros investigadores comprendan su diagrama. Una vez que aprenda la elaboración de los nudos y la lectura del diagrama, podemos hacer las réplicas. Aunque ella no habla español, todos los participantes aprendieron muy bien. El lenguaje textil es universal. También hemos ido al Museo a mano para analizar la técnica anudado, gracias a la señora Doris Robles, creadora del museo. Participaron más de 60 personas en los cursos del 2018 y 2019. Justo ayer me llegó una gran noticia que ya se publicó el libro. Su título es Reconstrucción de un turbante Paracas realizado con la técnica de anudado simple. Gracias a la doctora Ann Peters por escribir un artículo muy novedoso de esta técnica en su libro. Hemos ido a Cusco,
Los participantes de Cusco eran tejedores de profesión. La diferencia entre los de Lima y de los de Cusco es que los participantes de Cusco no necesitaban diagramas, sino que ellos aprendieron solo observando las manos de Keiko. Rubén Espirilla es un tejedor joven muy talentoso y vive en Arequipa actualmente. Él continuó e hizo estas piezas este año durante la cuarentena. Yo le mandé las fotos y algunos diagramas por el teléfono móvil y él hizo todo. Hay otra iniciativa del profesor Arturo Neri. Fue participante del curso del 2018. Sus alumnos ya saben andar. El proyecto está dando sus primeros frutos. Han hecho exposiciones de los logros en diciembre del 2018-19 y la muestra 2020 será virtual. Ahora, ¿a dónde va este proyecto? Por un momento, podemos pensar en estas 4 tareas para que las réplicas puedan aproximar a las piezas originales de la época prehispánica. Se necesita hilos precisos para cada técnica. Ellos están investigando sobre la fibra, el hilo, los usos y los tintes. No solo analizar los instrumentos como aguja y usos, sería interesante investigar otros instrumentos como este tipo. Actualmente en el Perú hay otras iniciativas. Cada uno está avanzando sus investigaciones y pruebas. Ellos son tejedores profesionales y dictan clases. Centro de Textiles Tradicionales de Cusco anualmente convoca a concursos de diferentes técnicas. En el TINCUI 2017, las investigadoras textiles chilenas Ana María Rojas y Soledad José de la Guardia dieron un curso de la técnica añado a los tejedores de diferentes comunidades de Cusco. El año 2018, el CTTC convocó al concurso de la dicha técnica. La referencia para ello fue un tocado de la época Nazca, llamado manto de Gutenberg, que hoy está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Participaron varias comunidades y lograron un nivel muy alto, solo observando la foto de esta pieza original. Aquí dejo mi deseo para el siguiente curso. Iba a hacerlo este año justamente en esta época, junto con la señora Oyagi de Tolensado. Este proyecto es como un tejido. Las urdimbres son informaciones académicas y materiales arqueológicos, los cuales ya están urdidos. Ahora tejemos con trama. Análisis, y nosotros somos los tejedores. Para terminar, ¿qué es recuperar la técnica? Recuperar la técnica no es solo aprender la técnica del pasado. Es volver a conectarse con el pasado, pensar, comprender y sentir el significado del tiempo y entender la cultura telúrica sabeísta como la religión de la tierra y la naturaleza, que existía aquí en el Perú y Sudamérica. Muchas gracias. And now we have our final speaker. We're doing great on time. This is Rommel Angeles. He is a Peruvian archaeologist working with the Ministry of Culture. He is assistant director of the Pachacamac Site Museum, and he is director of the Guacamalena Project. Rommel. Entrelazando el pasado y el presente es un ensayo que busca identificar los procesos mediante los cuales los textiles prehispánicos formaron parte
de un lenguaje simbólico para la identidad cultural peruana desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad. En ese proceso interviene no solamente los tejedores, sino también la política, la economía, la academia y los artistas. Desde el año 2000 antes de Cristo hasta el siglo XVI, en los Andes del Perú, el textil jugó un rol no solo como vestido, sino también como ofrendas funerarias, transmisión de conceptos, símbolo de estatus o de diferenciación étnica, así como un elemento básico de su economía. Desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, en diferentes regiones, las tradiciones textiles han subsistido y se han reproducido a pesar de los cambios políticos, sociales o económicos y forman elementos de identidad cargados de simbolismo. Este legado ha sido utilizado también como parte de los procesos políticos, económicos y sociales en el país. Un significativo hito se produjo a inicios del siglo XX, a 100 años de la independencia del Perú y posterior a la guerra sostenida con Chile. La creación de una identidad cultural se basó en el pasado arqueológico a partir de los hallazgos de los fardos Paracas y la creación del Museo de Arqueología en el marco del movimiento indigenista en el Perú. El movimiento indigenista como iniciativa para construir una identidad nacional se remitió a lo prehispánico y apelaba al arte como propaganda con fines políticos de reivindicación. En ese contexto, en los años 20, Elena Iscue inició la recreación mediante diferentes técnicas, la iconografía prehispánica de tejidos, redescubriendo un arte peruano de profundas raíces. En los años 50, los textiles prehispánicos también formaron parte de una identidad arquitectónica inspirada en lo prehispánico como parte de una propuesta de arte neoperuana, como muestra esta fachada del Ministerio de Educación con diseños textiles. Entre 1957 al 2004, Sylvia Kirkpatrick, mediante la empresa Sylvania Prints, utilizó diseños prehispánicos pintados e impresos para confeccionar prendas de vestir que fueron comercializadas con mucho éxito a través de sus tiendas en Lima y el Cusco. En la década del 70, el gobierno militar promovió la identidad cultural para reivindicar a las comunidades indígenas y para ello utilizó el pasado prehispánico, creando entre otras instituciones al Instituto Nacional de Cultura. Se remodeló el Museo Nacional de Arqueología del Perú y la UNESCO en ese marco inició la capacitación para la conservación de la colección de tejidos prehispánicos de dicho museo. La promoción de artesanos como Joaquín López Santay permitió la visibilización de tejedores tradicionales cuyo trabajo comenzó a ser apreciado. Los museos del Estado fueron escenario para demostraciones de arte tradicional como evidencia de esta continuidad cultural. Desde los años 70, en la costa norte, James Breland propone revalorar el cultivo del algodón nativo, tomando como base la belleza y calidad de los tejidos de algodón prehispánicos y el uso de este valioso material para las comunidades del presente. Una experiencia interesante corresponde al desarrollado por el Museo Tucumé de Lambayeque, que constituye el eje para involucrar a la comunidad con su patrimonio y brinda el espacio para la práctica del tejido de telar y a su vez la creación de productos para el uso cotidiano de los turistas.
Esta es una imagen donde se ven que esta tradición de artesanas se mantiene muy fuerte en la costa norte, y tenemos a Petronín Labrenis y otra artesana de la región de Tucumé como maestras artesanas premiadas, y que mantienen esta tradición y su práctica tradicional, viviendo cerca a los museos y vinculándose con proyectos arqueológicos en algunos casos. A partir de los años 80 hasta hoy, una serie de artistas del telar de la región de Ayacucho, como los Oncebay, mencionados por Yuki, Máximo Laura o la familia Zulca, han creado verdaderas obras de arte contemporánea inspiradas en textiles Wari e Inca, y que son verdaderos ejemplos de los nuevos Cumbicamayocs del Perú actual. Entre los años 80 a los 90, razones políticas y económicas produjeron una fuerte migración de la sierra a la costa. Las tradiciones de tejedoras se fueron perdiendo en la ciudad, al inmigrar a la ciudad, ¿no? Y desde esos años, paralelamente, se comienza a elaborar también una serie de elementos que imitan lo prehispánico, pero utilizando materiales arqueológicos denominadas muñecas chancay para su venta en mercados diversos. A inicios del año 2000, Jenny Figari, del Instituto de Conservación Yachayhuasi, promovió la recuperación de las tradiciones textiles de estas tejedoras que habitaban los alrededores de un sitio arqueológico de Lima, Cajamarquilla. En el sur del Perú, no cabe duda que resalta el trabajo de Nilda Cayañaupa, extraordinaria artesana, una verdadera mamacuna del siglo XX y XXI, quien habita en el poblado inca de Chinchero y ha reunido artesanas expertas en tejidos de urdimbre, promoviendo continuar con la tradición y creando una red comercial sumamente importante que beneficia la economía de estas comunidades. En Moquegua, al sur del Perú, Rosa Choque, desde el Museo El Algarrobal de Hilo, reproduce como artesana tejidos prehispánicos de estilo chiribaya. En el siglo XXI, la apertura de los museos a sus contenidos y colecciones han permitido que artistas, artesanos o personas de otras profesiones, mediante alianzas con los museos, se inspiren en los textiles. Un caso especial es Andrés Intusca, ya mencionado también por Yuki, de Chancay, que desde el Museo de Arqueología de la Universidad San Marcos ha formado prácticamente una legión de tejedores. Yuki Seo, educadora japonesa, radicada en el Perú, dicta extraordinarios talleres para promover la recuperación de técnicas prehispánicas y su reutilización actual. También está Carmen García, que desde el lado de del diseño trabaja con sus estudiantes para que ellos incluyan dentro de los trabajos de diseño moderno, ¿no?, el uso y el conocimiento del material prehispánico. De manera individual han trabajado muchas personas, o vienen trabajando muchas personas, como ya hemos escuchado Yuki. Aquí reiteramos el nombramiento a Esteban Nazario, que es de la ciudad de Huacho, al norte de Lima, que reproduce técnicas prehispánicas a partir de la observación de tejidos prehispánicos abandonados en los sitios arqueológicos de su región, y a la vez ha creado talleres y participa en muchas exposiciones. Por otro lado, Julián Bravo, en Tucumé, es otro ejemplar artesano que se inspira en la iconografía prehispánica para realizar objetos en su taller de Tucumé. En el siglo XXI, bajo las corrientes de la nueva museología, algunos museos peruanos inician una mirada diferente a su rol
dentro de la sociedad y se promueve la apertura de los museos a la comunidad como espacios de identidad cultural. Un ejemplo exitoso, y hemos visto, es el Museo Tucume, que promoviendo el espacio para las artesanas y el uso de técnicas prehispánicas y el diseño de motivos procedentes de los hallazgos arqueológicos. Larry Coben, a través de SPI, Sustainable Preservation Initiative, promueve el desarrollo de las comunidades alrededor de los sitios arqueológicos, destinando fondos para su capacitación, organización y busca alianzas estratégicas con museos para la exposición y venta de estos productos. Él plantea que el trabajar con las comunidades puede permitir a ellos identificarse con su patrimonio y puede darles alguna ayuda económica en su desarrollo. Estas actividades las desarrolla, entre otros, con el Museo Pachacama, quien teniendo como eje su plan de manejo, tiene un plan de uso social del sitio arqueológico vinculado a la comunidad, apoyando a un grupo de artesanas que fueron formadas y que, sin ser, digamos, herederas de prácticas netamente artesanales, ¿no? Ellos lo que hacen es reproducir diseños prehispánicos del santuario de Pachacama. Los textiles prehispánicos desde inicios, hoy, cuando un presidente visita una región durante su mandato, recibe generalmente de obsequio la ropa tradicional de esta región o se viste con ella como parte de una tradición prehispánica que de forma inconsciente llega hasta hoy. Se visten con, los políticos usan el tejido como una evidencia que son parte de la comunidad, sin a veces mostrar solamente esto para la foto. Podemos concluir entonces que los textiles prehispánicos desde inicios del siglo XX han servido de inspiración como iconografía de la identidad, pero no se ha concebido su verdadero significado como un ser vivo de la manera en que los artesanos tradicionales o prehispánicos lo concebían. Hoy, algunos museos e iniciativas particulares vienen articulando variadas experiencias de recuperación de técnicas o la reproducción de diseños prehispánicos. Está pendiente lograr que los museos que albergan textiles realicen proyectos que permitan que los artesanos puedan tocar o ver de cerca, con el respeto de siempre, un tejido prehispánico e inspirarse en ellos. Las experiencias presentadas rápidamente muestran que se busca establecer una identidad cultural a partir de iconografía cuyos significados originales no se comprenden ideológicamente en la actualidad, pero que estéticamente les resulta de sumo interés. Este primer paso, creemos, que es la base de un reaprendizaje de antiguas tradiciones y una visibilización de que las habilidades de elaborar y crear se encuentran vigentes y que incentivándolas pueden renacer dentro de un nuevo contexto urbano y social. Los investigadores deben de fortalecer los vínculos con los sitios arqueológicos, con los museos y los artesanos para que ellos desarrollen sus habilidades y permitan incluirlos, ¿no?, dentro de su desarrollo económico. Es todo. Gracias. Thank you so much, Rommel. And we actually have 15 minutes. Thank you for everyone for being spectacularly on time. So we could take that time, particularly for questions for those of you who are with us now and may not be able to join us Monday at 6 o'clock Eastern Standard Time for a fully bilingual gathering. Many of our speakers can respond in English, or if you are among the 80 who have stayed through the whole thing, you may well speak Spanish. Feel free to ask a question to any of them, and please indicate to whom and in the language of your preference.
Bueno, aquí estamos nosotros, pero quizás no todos los 75 están en vivo y en directo, ¿no? Dime, Sole. Había una consulta por escrito de Emily, no sé si está. Emily, yes. She says, Soledad, this is an incredible project. How did the women respond to this process of learning? How did, particularly learning about their culture through museums and through the scientists, how did you perceive that experience for them? ¿Cómo se percibía esa experiencia para ellas mismas aprendiendo a través de los museos y de las organizaciones científicas? Tal vez puedo responder, pero en español, me tienes que ayudar. Yeah. Debiera decir que sorprendentemente mucho más fácil de lo que uno podría pensar, con muchísima motivación, mucho interés, y yo diría, se abrieron nuevas fronteras, nuevas puertas, porque ellas estando en la misma región, a 2 horas de distancia, no habían visto esos textiles nunca. Y muy probablemente, si bajan a la ciudad, van a hacer otras cosas y no van a hacer ese recorrido. So, no sé si quieres llegar hasta ahí y después, si hay algo más. Dime. No. Traduzco. So it was surprisingly easy. And it was incredible for them, even though they live 2 hours from the city of Iquique. If they ever go to the city, they have urgent things to do and don't actually get to a museum. And so this was the first time they had gone to see the exhibit, but the process went surprisingly smoothly. Me pone muy feliz que esté Verónica en esta mesa, además, porque fue tan conmovedor verlas, encontrarse con esos textiles. O sea, las fotografías no dan cuenta de lo que fue ese momento. It's incredible to see we have Verónica Cereceda here with us, because it was her original research that brought these textiles together. And it was so moving to see the meeting of those who are looking at the textiles that their parents or grandparents had made. Y respecto a incorporar cosas nuevas, como por ejemplo lo del color reproducido en el Museo Precolombino, ellas solicitaron ese material porque lo habían conocido indirectamente a través de otras tejedoras de la zona de Arica, más lejana, que lo habían empezado a usar. Entonces, fue muy fluido, muy simple. It also worked because they were the ones who organized and requested for this material. They had seen similar initiatives in the Arica area, and they wanted to do this themselves, and that's what made it really work. I have a question for Yuki from Rebecca Klassen. Si ha considerado abrir esos cursos vía Zoom. Es posible, pero falta organizar. Quizás hacemos lo pronto más posible, con la ayuda de ustedes. Yeah, it's possible that we manage to do this, and we could organize it with the help of all of you. For Barbara, the use of cadenas operativas, ¿no? Para el estudio de los textiles me parece sumamente interesante y útil. So the use of chain operatoire analysis for textiles seems to Adriana to be particularly interesting and useful. Do you have this published? Not yet. Pero bueno, se va a publicar este simposio, así que ahí va a haber una aproximación, y si no me pueden contactar y les puedo contar más. You want to say that in English also, my dear?
So, I haven't published yet the dissertation, but the symposium is going to be published, so there will be some information available. And if you wish, you can contact me and I can tell you more, or we can talk about it. Thank you. So, for Yuki y Rommel de Maestan Filmanzi, ¿cómo mencionaron a los tejedores de tapices en Ayacucho? ¿Saben quiénes hicieron el gran tapiz para el piso del Catedral de Ayacucho? María Elena. Rommel. No tengo la información, pero podemos averiguar. So we have some research ahead of us on that one. Another question from Peggy Hart. I'm wondering about the use of wool and alpaca. Were the historic pre-Hispanic textiles one or the other? Si fuera de lana de oveja o de la alpaca, los textiles prehispánicos. Any of us can answer that one, I think. Alpaca, camellia. Yeah, all camelid, all one of those animals or their ancestors, which were not the same as the ones we have today. They're wild and domestic camelids. They've evolved over time, but all the pre-Hispanic textiles were native fibers of the Andes, cotton, other vegetable fibers, and the camelids. And some other animals from time to time. That's our next session. Que ha mencionado Bárbara, ¿no? La vizcacha, en el análisis de laboratorio. Bárbara, tú. No sé si es en español o en inglés. Hay uso de vizcacha. Lo que pasa es que, a ver, el tema de la identificación de fibra en materiales prehispánicos como que es poco. Y en general es súper discutido, y en general hacer lo que hay, por lo menos en material arqueológico, es el uso de los distintos camelios y algunas veces de vizcacha. Yo creo que es chinchilla en realidad, más que vizcacha, aunque biólogos me han dicho que es vizcacha. So Barbara, they have identified vizcacha fiber, but much more needs to be done. Soledad has something to say on this matter. Also human hair in Atacama. Yeah, that's been very less, but poquito, pero. So a question to those working with contemporary communities: how has the quarantine affected your activities? ¿Cómo ha sido afectado la cuarentena? This has been central to all of our work, right? Sí. ¿Puedo? Sí. Yeah, María Elena. Sí, claro, es lo que menciono, que hubo que hacer todo un trabajo diferente con la señora tejedora, porque no pude viajar, y ella estaba muy interesada en levantar información sobre su producción y la de su comunidad de tejedoras. Entonces, no están tejiendo ahora, no están tejiendo porque lo que tienen para su uso doméstico ya lo tienen tejido, y en estos últimos meses se han dedicado a otro tipo de actividades. La señora Cristina, con la cual hemos trabajado en mi presentación, está vendiendo ropa ahora para poder abastecer la economía de su hogar, ¿no? Apoyada por los productos de la chacra, pero realmente muchos han dejado tejer porque en algunos casos, como también se ha mencionado en otra ponencia, el traje doméstico tradicional se ha dejado en muchos casos y se convierte en un espacio ocupado por la festividad, ¿no? O sea, se usa durante la festividad. A diferencia de Bolivia, ¿no? Que sí tiene zonas bastante más tradicionales. Pero lamentablemente han dejado de tejer, pero tienen muchas ganas de seguirlo haciendo. Entonces tenemos que ver la manera de establecer redes de la manera que sea para poder continuar apoyando y buscando canales para que puedan seguir comercializando y tejiendo, porque el tema de la memoria es potente, es poderoso. So I'm going to translate briefly. Many people have stopped weaving because their textiles, they're weaving their special old traditional textiles for festivities and also as a commercial product. And they can no longer access markets, and they're not
doing much festive gathering. And so at this time, they've suspended weaving, but they express such desire to go back to it. Verónica. Linda. Mira, todavía sabemos poco porque recién ayer vinieron 2 tejedoras, ¿no? A traer un poco lo que habían tejido en estos meses, pero no hay contactos todavía, ¿no? No podemos llegar, no pueden venir en grupo, por ejemplo, porque es peligroso, ¿verdad? Entonces, yo creo que en unos días más les vamos a contar. That it's really hard to communicate, to establish communication, to see people, for people to come into the city, to get out to the communities. But I also wanted to mention what we've been doing here is all this cell phone communication. That we've, like all of Maria Elena's research with Cristina was a collaborative cell phone imaging project in which Cristina's voice became central to everything because of that technology, no? De repente, para completar, muchas de estas comunidades, por ejemplo, del Cusco, que como los que trabaja Nilda, su parte de su trabajo está vinculado al turismo, ¿no? Y al estar cerrado Cusco durante tantos meses, obviamente ha habido una afectación bastante fuerte. Por otro lado, también algunos ya artesanos, digamos, más urbanos, ¿no? O sea, de la ciudad, ¿no? Se han dedicado, por ejemplo, por ejemplo, a crear mascarillas, ¿no? Tejidas con diseños kene o bordados, o sea, pero se adaptan en lo que pueden. Pero el problema es precisamente el trasladarse y llevar a los puntos de acopio. Entonces, eso ha sido recién, esperemos que el próximo año con más seguridad se pueda, digamos, abrir un poco más. Este año realmente ha sido muy complicado para todos, ¿no? Mm. So it's been a very difficult year for people like the CTTC that depends on tourism revenue. Cusco shut down. That's the whole tourist economy, is what makes so much move in Cusco. And so that project and all that support to the communities has cut off from the economic basis that made it work. And for many of the less traditional artisans also, or people in the city, they have no access to markets. They can't even get out to sell their products. But some of them have, like as textile artists have in other societies, they've turned to mask making, and they've made some spectacularly beautiful mask designs. I have a question from Penelope Dransart. She says, thank you for all of the talks. Yuki talked about the importance of precision spinning in order to recreate this technique. Could you say something more about the knowledge of spinning, Yuki? A ver, En castellano. Sería, hilo considerado más conocimiento que técnica. Conocimiento del hilado, de la necesidad del hilado preciso para poder realizar. Okay. Ya, un poquito de punto de vista que necesitamos sería comparar con el hilo actual que venden. Con esto puede aplicar, por ejemplo, añado de Paracas. No puede porque se ve la pieza original es más duro, más como firme que y cuando usamos hilo actual es muy débil, puede decir otra palabra. Entonces tiene que analizar bien qué fibra usaba dentro de fibra de camélido, qué parte del cuerpo de animal usaba, o llama o alpaca o guanaco, no sabemos todavía como específicamente qué fibra era. Me refiero a esto. So the importance is if we don't have the right yarns, you can't use commercial yarns to reproduce these techniques. They just don't work. It's not only the spin and the ply, or might be not in the right direction, or they might not be the right tension, or the level of twist, but also starting from the fiber itself, we have to research what part of the animal they were using for this or that
particular technique. A question, this is from Victor Pimentel. Yuki Seo talked about a Congreso Internacional de Trenzas. Can we have some information about that? Yes. Después puede ser escrito. Eso, yeah, we can talk. We can send that out on. That would be the best way to give that information. Links. And also, please join us on Monday. We're at our time here. We're going to go out. So please, Monday at 6 o'clock Eastern Standard Time, whatever that translates to, wherever you are.